Hoy vamos a la carta de Tito, desde el capítulo 2, desde el 9 al 15. Voy a compartir pantalla para poderla ver. Muy bien, vamos a compartir lo que dice la palabra de hoy en la carta a Tito, desde el capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: enseña a los esclavos a someterse en todos sus amos, a procurar agradarles, a no ser respondones, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes de enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Qué bonita hoy la palabra del Señor, y nos trae un mensaje muy importante del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Y comienza el apóstol Pablo a darnos instrucciones que, aunque parecieran que en este tiempo ya no son las más acertadas, porque son tiempos pasados donde ya no hay la esclavitud, pero nosotros podemos hacer una comparación, una símil entre lo que es la esclavitud de la antigüedad y el trabajo contemporáneo. ¿Cuál es la actitud que debe tener un cristiano en su trabajo? ¿Cuál es la forma o la conducta que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? Bueno, comienza Pablo a recomendar que los esclavos deben de someterse a todos sus amos y procurar agradarles, y a continuación dice, y no ser respondones, en esta versión, nueva versión internacional. También habla de no robar y demostrar que son dignos de toda confianza. Aquí quiero comenzar a explayar un poco. Según lo que se ha descubierto en las catacumbas eran los túneles subterráneos en la antigua Roma, en donde se reunían los cristianos a tener sus reuniones. Recordemos que comenzaron a ser perseguidos en ese tiempo. Ellos se reunían en esas catacumbas y muchas veces cuando morían no se enterraban en esas catacumbas. Cerca del 90% de los nombres que han sido escritos de las catacumbas, de las personas que murieron siendo cristianas, eran de esclavos. Es decir, una gran comunidad de esclavos que se habían convertido al evangelio y que estaban comenzando a aprender la doctrina del Señor. Y a este grupo humano, el apóstol Pablo le hace esa recomendación. ¿Cómo deben de comportarse con sus amos? ¿Cómo deben de comportarse con aquellos que gobiernan sus vidas? Y podemos aquí hacer una símil, una comparación con el trabajo de hoy en día. ¿Cuál es tu forma de relacionarte con tu jefe? ¿Cómo te relacionas con aquellos que están en cargo de autoridad? Y lo primero que dice Pablo, bueno, es procurar agradarles y no ser respondones. Las reacciones son las que nos permiten evidenciar la madurez de un cristiano. Es decir, no tanto las acciones. Podemos tener un sinnúmero de acciones, pero la forma como respondemos evidencia más sobre nuestra madurez. Y en este caso, Pablo le habla de cómo poder nosotros actuar cuando no estamos de acuerdo con algo. Obviamente, aquí Pablo no habla si está o no de acuerdo él como hijo de Dios con la perspectiva de la esclavitud. No, él habla de la conducta, de cómo nosotros podemos, en un mundo donde muchas veces hay leyes que no nos parecen, que son injustas, cómo podemos de comportarnos. Es cierto que van a seguir saliendo, y como vivimos en un estado de democracia, debemos de aprender a decir cuando no estamos de acuerdo. No está mal, pero la forma como lo digamos, la forma como exponemos nuestros desacuerdos, hace la diferencia. Y en este caso, Pablo le dice, no se respondones, tampoco deben de robarles. Creo que en todos los países de Latinoamérica, aún veía en una estadística de Estados Unidos, se pierden miles de millones de dólares al año porque los empleados le roban a sus trabajadores, a sus empleadores. Pero la pérdida no tanto se refiere, o el robo no tanto se refiere a que se estén robando mercadería o se estén robando cosas que
cosas físicas. Se refiere al robo del tiempo. El empleado, pues muchas veces sale de su trabajo unos minutos antes, entra tarde. Todo esto hace que se pierdan muchos, miles de millones de dólares al año en Estados Unidos. Imagínate en Latinoamérica, donde tenemos la cultura de llegar una hora tarde, tenemos la cultura de salir más temprano, se nos enferma el gato, se nos enferma el perro y pedimos permiso para todo. Así que esto también es una forma de robar. Tenemos que aprender a ser dignos de toda confianza hacia la Escritura. ¿Qué tanto confían tus jefes en ti? ¿Cómo se evidencia tu cristianismo dentro de tu empresa, dentro del lugar de trabajo? Mira que la Biblia es muy completa, aún nos habla de nuestra conducta, de la forma como nos relacionamos en nuestra área de trabajo. Por eso dice la Escritura, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Habla de la confianza, y cuando habla de la confianza, la palabra que aplica aquí, cuando dice hagan honor a la enseñanza y la confianza, habla una palabra que en griego se deriva de la palabra cosméticos. Los cosméticos que uno utiliza son para la higiene, la belleza y para lucir bien. Así como nosotros utilizamos los cosméticos para la higiene y la belleza del cuerpo, aquí la palabra habla de adornar nuestra conducta espiritual para también honrar a Dios de esta forma. Cuando uno tiene una fe y una confianza sólida en lo que dice la palabra de Dios, también me lleva a mí a tener un comportamiento adecuado dentro de las esferas donde me desenvuelvo. Que la gente vea que mi cristianismo no es solamente el día domingo que yo voy a la iglesia, sino que en la empresa donde vivo, donde me desarrollo, donde laboro, pueda yo tener un testimonio de lo que soy, de quien creo. Y no trabajar para el hombre, sino trabajar para Dios. Que mi trabajo hable de mi fe. Y no solo hablemos del trabajo de donde yo gano dinero, hablemos también de la obra de Dios, en donde tú estás desarrollando un servicio. Ese servicio que tú lo haces, ese encargo que te hicieron en la iglesia, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo por cumplir? Es también algo que tú lo haces con cuidado, lo haces siempre poniendo los mejores elementos. Es decir, si nosotros utilizamos la higiene, utilizamos los cosméticos para nuestra higiene y nuestra belleza, también deberíamos nosotros de comportarnos de tal forma en las cosas que nos encargan, en las cosas que tenemos que hacer, porque eso adorna nuestra vida cristiana. Nos permite evidenciar un cristianismo maduro. Por eso, yo creo que la palabra de Dios nos ofrece todo tipo de cosméticos espirituales que van a adornar nuestra enseñanza cristiana. Así que de esta forma nosotros traemos honra al nombre de Cristo. De esta forma nosotros podemos evidenciar un cristianismo cada vez más hermoso y maduro. La segunda parte del versículo, si me perdonan un momentito, nos enseña el apóstol Pablo, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así vamos a poder vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Dice el versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pablo comienza como a mostrarnos en diferentes aspectos, como en diferentes tiempos, en el pasado, el presente y el futuro, lo que representa la venida del Señor Jesucristo. Por eso aquí viene esta segunda parte donde el apóstol Pablo, nos habla de parte del Señor, que Él ha manifestado a toda la humanidad la gracia que ha traído salvación. Por eso, por esa gracia, tenemos que aprender a rechazar aquello que son las pasiones mundanas. Ahora, las pasiones mundanas son aquellos sentimientos que como ser humano yo puedo tener. Que nos puede dar ira, es natural. Que nos puede dar tristeza, es natural. Que nos puede dar desánimo, es natural. Que nos puede dar pereza, es natural. Es normal. Son pasiones que tenemos dentro de nosotros. Pero otra cosa es dejarnos llevar por esas pasiones. Otra cosa es que se nos vuelva un estilo de vida. Muchas veces estamos en modo reactivo y nos orgullecemos. Nos sentimos muy bien. Cuando alguien te pregunta cómo es tu carácter, yo soy mal carácter, nos sentimos orgullosos. Sí, es que yo soy apellido Mackenzie, por eso es más que somos así, enojados, o soy Manaba, yo soy lo aquí, soy lo allá. Y nos sentimos orgullosos de que nos conozcan porque vivimos con una pasión humana a flor de piel. Y es ahí donde el Señor nos invita a rechazar aquellas cosas que
que son parte de nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza pecaminosa. Que es verdad que tenemos nosotros derecho a enojarnos, sí, pero no tenemos derecho a pecar con nuestro enojo. Por eso dice Efesios, en la carta de los Efesios, Pablo un poco más adelante habla de que podemos enojarnos, pero no pecar con nuestro enojo. Es muy importante que aprendamos a dominar esas emociones que vienen a nuestra naturaleza, que también nos pueden dar tiempos de, qué sé yo, de depresión, claro que sí, pero no podemos quedarnos metidos en la cueva como lo estaba haciendo Elías. Por eso Dios lo saca de la cueva y le dice, ¿qué haces allí? Que no podemos nosotros vivir en modo pereza. Por eso dice la Biblia en Proverbios 6, mira la hormiga, oh perezoso, es tiempo de despegar de aquellas emociones humanas que nos pueden estar llevando a no glorificar al Señor, mientras aguardamos la bendita esperanza que Dios nos halle trabajando. Querida familia, Dios va a venir en cualquier momento, que Dios nos encuentre trabajando, sirviéndole a Él. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Esas emociones humanas, que son parte de nuestra naturaleza, sí, están allí, pero Él ya nos rescató, Él se entregó para rescatarnos, para darnos un modelo a seguir, para que nosotros lo miremos a Él, no miremos a un líder, porque los líderes nos podemos equivocar y siempre vamos a quedar faltando, es decir, nunca vamos a alcanzar la talla del líder perfecto que es nuestro Señor Jesús. Por eso yo te invito a que tengas puesta tu mirada en Jesucristo, puestos tus ojos en el autor y el consumador de la fe, que ahí nosotros tengamos nuestro espejo y nuestro reflejo. Él se entregó para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, dice la Escritura. Otra vez habla de la conducta, otra vez habla de ser prácticos, porque el Evangelio tiene que ser práctico, llevado a la vida, no solo en la iglesia, sino en la vida cotidiana. Yo tengo que ser cristiano en mi trabajo, yo tengo que ser cristiano en mi casa, en donde estudio. En todo momento yo tengo que dar a conocer a aquel a quien sirvo, a aquel a quien creo. Esto es lo que debes de enseñar, dice Pablo. Exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Habla, para terminar, la enseñanza de hoy, Pablo habla de dos cosas básicas: enseñar y exhortar. Enseñar, educar con nuestro ejemplo, educar con la doctrina, educar con aquello que ya el Señor nos ha permitido vivir y conocer, y en lo que hemos podido madurar, en lo que hemos podido avanzar, educar con esto. Y exhortar no quiere decir repelar, porque muchas veces las personas comienzan a pensar que exhortar es llamar la atención, ¿no? Exhortar es motivar, exhortar es que yo pueda ayudar a que la otra persona se motive y que entienda que hay una mejor forma de vivir, que hay una mejor forma de caminar por esta senda que el Señor nos ha marcado. Y el último verbo que está ahí es reprender, que eso sí tiene que ver con llamar la atención. Cuando te llame la atención, recuerda, no te pongas mal. El reprender es parte del oficio de la vida cristiana. Dice la misma Biblia que el Señor a quien ama, aquel hijo que ama, lo reprende. Si nosotros comenzamos a pensar en nuestros hijos, ¿cuántas veces no lo hemos reprendido? No hemos reprendido a nuestros hijos por una mala actitud, por un mal comportamiento, por una mala conducta, por un mal actuar. Creo que todos los padres hemos tenido que reprender a nuestros hijos en cualquier momento. Pero la Biblia menciona que Dios nos pone pastores, nos pone líderes, nos pone personas maduras que tienen un poco más de experiencia a nuestro lado y que nos van a reprender, que nos van a ayudar a entender que estamos haciendo cosas mal. Hagámoslo con autoridad. Si tú eres un líder, si tú eres una persona que está puesta en autoridad, tienes que comprender que Dios va a respaldar esa autoridad. Reprende, pero reprende con amor. Qué bueno que nosotros tengamos palabras de cariño y de ánimo para poder exhortar a aquellos a quien Dios nos ha puesto a hacerlo. Y si tú eres un discípulo, yo quiero invitarte a que recibas esa reprensión y esa exhortación y esa enseñanza con una buena actitud. No te sientas menospreciado, al contrario, dice Pablo, por eso que nadie te menosprecie, porque el cristiano no debe sentirse menospreciado. Recuerda que tanto amor Dios tiene por ti y por mí, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que podamos ser salvos en Él. Yo quiero invitarte que en esta mañana le demos gracias al Señor, que en esta mañana le digamos, Señor, permíteme vivir un evangelio práctico y que dentro de mi vivencia cotidiana pueda yo, Señor, dar testimonio de aquel a quien amo y en quien creo.